Gloria a Dios para siempre. Sea bendito el nombre del Señor. Damos gracias al Señor que nos permite estar un día viernes más aquí en Radio Tu Encuentro para poder compartir con ustedes lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Saludo primeramente a los hermanos que continuamente nos ven y nos oyen, por supuesto, en este espacio de 9:30 a 11 de la noche, en este programa que hemos llamado Todos Tienen que Saber. Gracias al Señor, hermano, porque siempre el Señor nos pone en nuestro corazón de estar en este lugar para venir a compartir con ustedes una palabra de bendición y con aquellos que aún no conocen a Jesucristo, una palabra de salvación. Y Dios quiera que en esta noche que el tema que tratemos en esta noche sea un tema de mucha bendición espiritual y que nos ayude a pensar, hermanos, que tenemos una hermosa oportunidad que Dios nos da en esta vida de alcanzar la salvación y la vida eterna, porque después de esta vida, como dice un dicho por ahí, no hay otra, pero la verdad es que lo que no hay otra oportunidad, pero sí hay otra vida. Así que el Señor nos ayude para que anhelemos esa vida después de la muerte y veamos qué nos prepara Dios en el futuro. La Biblia, hermanos, queridos hermanos, nos habla del hombre, de la salvación del hombre, y también nos habla del destino del hombre. Yo creo que no puedo decir ningún libro porque no he leído todos los libros que se han escrito, pero la palabra del Señor nos narra cómo el hombre fue hecho, cómo el hombre pecó delante de Dios, cómo el hombre fue redimido por Cristo, y también nos enseña la Biblia el futuro, el destino del hombre. Es decir, mucho más allá de la vida, de la muerte, la Biblia nos revela que algunos, ¿no es cierto?, se salvarán, otros se perderán, unos irán a un lugar de tormento, otros irán a un lugar de gozo y de paz. Bueno, eso es la cronología completa o la voluntad completa que Dios tiene para con nosotros. Por eso el tema de esta noche tiene una importancia. Es un tema, hermano, que los predicadores rehúsan hablar porque algunos dicen, me asusta hablar de este tema, algunos dicen, no nos conviene hablar de este tema porque la gente se va de las iglesias donde le hablen del infierno. Y nosotros, hermanos, como predicadores, tenemos que siempre tener este norte que tenía el apóstol Pablo cuando él está a punto de partir a la presencia de Dios y sabe que va a ser muerto. Su orgullo como apóstol era decirle a la congregación que nunca había rehusado en enseñarles toda la palabra. Y nosotros hablamos de bendiciones, de prosperidad, cosas que están bien, pero también tenemos que hablar de este tema que tiene que ver con la existencia del infierno. La palabra del Señor, más de 200 veces en todo su contexto, nos habla de este tema, y solo Jesucristo más de 13 veces nos dice, nos confirma la existencia del infierno. Y es por ello que en esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de ir paso a paso, ¿no es cierto?, tratando de explicar un poco lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto al infierno. Para ello vamos a leer una palabra que cuando la leamos después quiero explicar una cosa que tiene que ver con los que rebaten esta palabra, y la que se encuentra allí en Lucas capítulo 16, versículo 19. Dice la palabra de Dios, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado en el Hades. Grábese esta palabra, el Hades. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, refrescando mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham, ¿no es cierto?, que es el padre de la fe,
le responde: hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham les dijo: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Entonces le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham les dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno de los muertos se levante. Gloria al nombre del Señor. Sea bendito su nombre para siempre. La palabra del Señor, hermanos, nos enseña en esta noche. Primero lo que quería aclarar con respecto a esta palabra, que algunos que no creen en el infierno dicen que esta palabra es una parábola. Bueno, si fuera una parábola tendrían que creer más en el infierno todavía, porque la parábola, ¿no es cierto?, es un relato breve, simbólico de una realidad absoluta. Esto es un simbolismo de algo que el Señor, ¿no es cierto?, quiere enseñar como una verdad absoluta. Por ejemplo, cuando el Señor, ¿no es cierto?, hablaba del reino de los cielos, decía, y le refirió una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a... Él va a enseñar que el reino de los cielos es semejante a ¿qué? A una semilla que cae en buena tierra y que da frutos. Que el reino de los cielos es semejante a una moneda que se pierde, después se recupera y hay mucho gozo. Que el reino de los cielos es una perla, es semejante a una perla de gran precio, y que esa perla, ¿no es cierto?, se vende todo lo que tiene para poder comprar y ganar esa perla. Entonces, en cada una de las parábolas que el Señor enseña, está enseñando algún simbolismo, pero con el fin de una parábola de enseñar una verdad absoluta. Entonces, si uno dijera que este relato fuera una parábola, ¿cuál sería la verdad absoluta? El simbolismo, ¿quién sería? Sería el hombre rico y Lázaro. Y, ¿no es cierto?, también podríamos decir el lugar de tormentos. ¿Y cuál sería entonces la verdad absoluta? Que después de la muerte hay una condenación, un infierno. Pero cualquier escritor bíblico, ¿no es cierto?, y teólogo, sabe muy bien que este relato no es una parábola, porque todas las parábolas tienen una estructura, y el mismo Señor Jesús, antes de empezar una parábola, les decía y les refirió una parábola diciendo. En cambio, en este relato el Señor hace una aseveración diciendo: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Él usa un verbo, ¿no es cierto?, en su conjugación, ¿no es cierto?, pasado, y dice: había un hombre rico. Y después, en el segundo versículo, en el 20, dice: había también un hombre pobre o mendigo llamado Lázaro. ¿Qué está relatando entonces aquí el Señor? Un hecho que había ocurrido y que él seguramente había visto desde la eternidad, y quería contarles a la gente el destino del hombre. Muy pocas veces el Señor hablaba del reino de los cielos, ¿se ha fijado? Del detalle de cómo viviremos en el reino de los cielos, pero sí muchas veces el Señor habló del detalle de qué pasaría a un hombre o una mujer que muere sin Cristo. Entonces, este no es una parábola, este es un hecho verídico que el Señor les quiere contar para que la gente entienda qué pasa después de la muerte. Contaba de que este hombre rico, ¿no es cierto?, hacía banquetes, y que en cambio el hombre pobre no tenía qué comer. Pero aconteció, dice la palabra del Señor, que murió el rico
el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y estando el rico en el Hades, ahora voy a explicar lo que es el Hades, alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hay una palabra que sale aquí, que nosotros tenemos que aprender, que tiene que ver con el Hades. Estamos leyendo una Biblia, ¿no es cierto?, que fue traducida del hebreo al griego, pero la palabra, ¿no es cierto?, que se usa en el Antiguo Testamento para definir el destino de los muertos era la palabra Seol. Seol significaba, en otras palabras, era un lugar separado, como dice aquí la Biblia, por una cima de profundidad, no de altura. Algunos creen que esta cima, ¿no es cierto?, es una caverna o es una profundidad en la tierra. Por eso es cima con S y no estamos hablando de que están separados por una montaña, porque si no sería con C. Y este lugar donde van los espíritus, escuchen, los espíritus, estaba separado entre los salvados y los perdidos. Estaba separado entre aquellos que habían desobedecido a Dios y estaban en pecado, y aquellos que habían sido fieles con Dios, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como David, como Daniel, ¿no es cierto?, como Esther y tantos otros que murieron siendo temerosos de Dios y obedeciendo su palabra. Ellos esperaban, hermano, en ese lugar que estaba separado por esta brecha, esperaban ¿qué cosa? Al Mesías. Ellos esperaban al Redentor que viniera a sacarlos de ese lugar y los llevara al paraíso, cosa que ocurrió cuando Cristo murió en la cruz y descendió, dice, a las profundidades de la tierra y les fue a predicar a estos espíritus y los llevó al paraíso. Bueno, en el antiguo tiempo, en el hebreo es Seol. Antes que tradujeran a la Biblia en griego, usted hubiera leído esta palabra y hubiera dicho que el hombre rico y el hombre pobre fueron a parar ¿a dónde? Al Seol. Se traduce también infierno, abismo, tinieblas, sepulcro. Esta palabra en el Antiguo Testamento indicaba la morada de los muertos y que representaba un lugar temporal, no un lugar eterno, que no es el purgatorio, porque el purgatorio es una falsa doctrina, el cual no existe. La palabra Seol en el Nuevo Testamento fue cambiada por la palabra Hades, Hades con H, ¿no es cierto?, y también se traduce como sepulcro en muchos casos, y en la traducción refiriéndose al estado de los muertos, en la Torá de la ley judía se traducía infierno. Bueno, nosotros sabemos que en el antiguo tiempo entonces este lugar estaba separado por una cima entre los salvados y los perdidos. Y aquí se explica por qué entonces cuando muere este rico avaro, este rico miserable, este rico que no tenía misericordia con un hombre pobre, prefería darle la comida a los perros antes que dársela a este hombre llamado Lázaro, y fue condenado a ese lugar. Aquí se explica entonces por qué él, estando allá en la muerte, estando en este Seol, él ve a Lázaro. Hoy en día, si alguien muriera, no vería, ¿no es cierto?, los salvados. Si alguien muriera hoy en día, iría a este lugar llamado infierno y no vería a los salvados, porque los salvados están en el paraíso, en el reino de Dios. Porque Cristo, ¿no es cierto?, se llevó de este lugar a los salvados al lugar que él denominó el paraíso. Bueno, este hombre cuando ve allí a Lázaro y ve a Abraham, ¿no es cierto?, se entiende que ve a Abraham, a los patriarcas, a todos los salvados, y él estaba en tinieblas siendo atormentados en este lugar. Dice que le pide entonces a Abraham un favor. El favor era algo tan humano, que si usted ve un peligro, ¿no es cierto?, quisiera a lo mejor que sus seres queridos no vayan a ese lugar a sufrir. Si usted muriera ahora, ni Dios lo quisiera, y fuera a parar al infierno, y se diera cuenta que todo lo que le habíamos predicado por años en realidad, su reacción sería avisarle al mundo de que sí existe el infierno, especialmente a sus seres queridos, a su esposa, a su madre, a sus amigos, a sus hijos, a sus nietos.
le entraría la desesperación para avisarles, prevenirles de que se arrepientan y de que no vayan a dar a ese lugar. Entonces este hombre, estando en ese lugar, hay varios detalles. Primero, que reconoce a Lázaro, reconoce a Abraham, y Abraham, recuerde que no es contemporáneo de este hombre rico. Abraham había vivido como con más de 4000 años atrás casi, pero él lo reconoce a Abraham, seguramente porque lo ve, ¿no es cierto?, en ese lugar de privilegio, en ese lugar donde están los salvados. Quizá alguien ya le había dicho que Abraham, ¿no es cierto?, era el padre de la fe y que era el primero de los salvados en ese lugar. Gloria al nombre del Señor. Entonces, de alguna manera, él recibe esta revelación de que quien está al lado de Lázaro es Abraham. Gloria al nombre del Señor. Entonces, una de las cosas que vamos a entender, hermano, es que si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, si nosotros no vivimos conforme a su palabra, si nosotros no aceptamos este llamado que nos hacen de pedirles que se arrepientan y de que acepten a Jesucristo y de que vivan para Él y se aparten del pecado, una de las cosas que nosotros vamos a entender en esta noche es que todo lo que nos dijeron cuando estuvimos vivos se nos va a venir a la memoria en ese lugar. Que en ese lugar no hay excusas para decir por qué estoy aquí. Porque así como a este hombre se le revela que Abraham está en ese lugar de los salvados y que él está perdido, así también a usted se le va a revelar en su propia mente en ese instante por qué razón está ahí. Porque no basta haber creído en Dios, no basta haber dicho, bueno, sí, yo creo en Dios, en María, en los ángeles, en los santos. No basta eso. No basta tan solo con decir, sí, yo voy a la iglesia un domingo por medio, una vez al año, 2 veces al año. No basta con eso. Si no has nacido de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios, le dijo Jesús a Nicodemo, porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Todas las cosas viejas ya pasaron. Entonces nosotros debemos aprender de que en ese lugar no hay excusa. Hay muchos que se confiaron y dijeron, bueno, yo acepté a Cristo, así que ahora me cruzo de brazos, ahora me voy para la casa, y si me muero sé que seré salvo porque yo acepté a Cristo. Pero escuche bien esto, cuando usted acepta a Cristo, le falta algo más todavía, que recibir el Espíritu Santo de Dios para que pueda nacer de nuevo. Entonces, cuando leemos esta palabra que dice aquí que el hombre rico estaba en el Hades, esa es la traducción griega del Nuevo Testamento. Generalmente se refiere a los muertos no salvos, los impíos que están en tormento. Esta palabra aparece 11 veces en el Nuevo Testamento. Imagínense, la regla para poder enseñar una doctrina es que al menos aparezca 2 o 3 veces. Cuando usted encuentra una enseñanza que aparece 2 o 3 veces, usted la puede enseñar como absoluto, como una doctrina de Dios. Pero hay mensajes, hay palabras que aparecen una sola vez en la Biblia y usted no las puede enseñar como doctrina, porque no tiene mayor revelación ese versículo, pero cuando aparece más de 2 o 3 veces, usted la puede enseñar como doctrina. Imagínese que esta palabra aparece 11 veces en la Biblia, enseñando el lugar de tormento. El mismo Señor Jesucristo se refirió a este lugar como las tinieblas de afuera, como el horno ardiente, como el lugar donde el gusano nunca muere, el fuego nunca se apaga, como el castigo a los impíos, como tantos otros nombres que el Señor, como la perdición, que el Señor enseñó de este lugar, que más adelante lo vamos a ver. Dice la palabra del Señor, hermano, entonces que este lugar, cuando Cristo resucitó, fue dividido y quedó el Hades solo. El Hades, hermano, es traducido también en la Biblia como infierno. Bueno, la palabra del Señor, hermano, nos enseña algunas cosas con respecto a estas palabras. Ya estudiamos 2 palabras que tienen que ver con el Seol y con el Hades, pero también la palabra del Señor nos habla de otra palabra que nos sale en este pasaje bíblico,
pero que usted lo va a leer allí en Efesios capítulo 6, versículo 12, que es la palabra griega tártaros. Se utiliza en menor grado y se traducirá como prisiones de oscuridad. Tiene relación con la mitología griega, se usa en relación a los ángeles que pecaron. Porque si Dios, dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 2:4, no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino los arrojó a los tártaros y los entregó a los fosos de tiniebla reservados para el juicio. Entonces, hermano, por eso es que en ese lugar, ¿no es cierto?, que el Señor le llama el infierno, o son fosos profundos de oscuridad, muchos ángeles, hermanos, que pecaron contra Dios quedaron libres, pero otros tenían tanto poder que Dios no los pudo dejar libres, los tuvo que mandar a estas prisiones de eterna oscuridad. Si imagínense si hoy en día con Satanás libre, con estos demonios caídos, la humanidad está totalmente corrompida, hermano. Imagínense si Dios hubiera permitido que estas potestades hubieran quedado libres. Yo creo sinceramente que la humanidad hubiera desaparecido miles de años atrás. Entonces estos ángeles, porque cuando Satanás se reveló en el cielo, dice que se reveló, ¿no es cierto?, no tan solo él, sino que también se revelaron potestades, principados, legiones, se rebelaron con él. Entonces muchos de ellos eran tan poderosos como Satanás, y quizás mucho más todavía, pero perdieron la batalla en el cielo, y cuando llegaron a la tierra, Dios los tuvo que meter en estos, como dice aquí la palabra del Señor en 2 de Pedro 4, en estos fosos de tiniebla, en estos lugares, hermano, de oscuridad inmensa. Por eso las personas que mueren y van al infierno, lo primero que ven son los demonios, y esos demonios están allí para atormentar, hermano, a los hombres. No es para darle la bienvenida, no es como te lo muestran en la tele, donde alguien muere y abajo hay un carnaval, abajo hay jarana, abajo hay fiesta, abajo hay mujeres, abajo hay diversión, abajo yo puedo conversar con Satanás de amigo a amigo. No, eso es una vil mentira, una fantasía de Hollywood. Eso es un engaño a la gente. Si tú murieras, lo único que vería abajo sería tinieblas, y en la silueta de las tinieblas verías estos terribles demonios que van contra ti solamente para atormentarte, para quebrantar tus huesos, para infligirte dolores que ninguna película de horror que han dado en la tele puede asimilarse a los tormentos que infringen los demonios a las almas de los que van al infierno. Que el Señor tenga misericordia de usted, el Señor tenga misericordia de mí, y escuchemos esta palabra que a lo mejor es un poco dura, pero que nos va a llevar, ¿no es cierto?, por el camino correcto. Sea bendito el nombre del Señor. La cuarta, ¿no es cierto?, palabra que el Señor usa también en la Biblia refiriéndose al infierno, y que es la que yo quiero que en esta noche podamos a lo mejor explicarla un poquito mejor. Tiene que ver con la palabra griega que significa infierno, que deriva de que es Gehenna. Gehenna deriva del valle de Dimón, que significa el lugar donde los hijos de Israel sacrificaron sus descendientes a Moloch, el dios del fuego. Entonces, si usted hubiera escuchado predicar a Jesucristo, ¿no es cierto?, él hubiera dicho: si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo de ti, porque es mejor entrar sin un ojo a la vida eterna que todo tu cuerpo ser echado en el Gehenna, es decir, en el infierno. Porque esa es la palabra con la cual el Señor explicó este asunto del infierno. El Señor, hermano, era del cielo, y Él conoce el mundo espiritual que hay detrás de esta muralla que es la vida humana. Pero ¿cómo, no es cierto, el Señor les va a explicar algo tan difícil de creer, que exista el infierno, un lugar de tormento? Porque algunos, ¿no es cierto?, dicen: no, Dios es amor. Dios no puede permitir que sus hijos vayan al infierno. Bueno, ahí dicen dos verdades. Primero, de que lógicamente los hijos de Dios no van al infierno, van al cielo.
Y segundo, ¿no es cierto?, de que Dios no envía a nadie al infierno, sino que la gente va por su propia voluntad. Gloria al nombre del Señor. El Señor, ¿no es cierto?, les dice a la gente que hay dos destinos finales para el hombre: la condenación, el infierno y la vida eterna. Y Él está allí parado en el camino diciéndole: hijos, vengan al camino angosto que lleva a la vida eterna. No vayan por ese camino ancho que va a la condenación, al infierno. ¿Y qué hacemos nosotros? Apagamos la radio, no escuchamos estos mensajes, tratamos de loca a los que predican estos mensajes, decimos esa es una enseñanza católica para que la gente le diera dinero a la iglesia, para asustarlo, para tenerlo ahí con miedo. Yo ahora tengo una mente liberal, yo no creo esas cosas, pero independiente que creas o no, el que tú no creas en el infierno no quiere decir que no hay infierno. El que tú no creas en Dios no quiere decir que no haya Dios. El que yo no crea que exista el presidente de China no quiere decir que no exista el presidente de China. Entonces, cuando el Señor le quiere explicar este lugar, que escuche bien, este lugar del infierno no fue creado para la raza humana. Este lugar fue creado para los ángeles que pecaron, para enviar a ese lugar de tormento y de tiniebla a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que se rebelaron contra Dios, y entre ellos incluido el querubín llamado Satanás. Entonces nunca en el plan de Dios estuvo que el hombre fuera a parar a él. Por eso Satanás engaña a la humanidad y primero les dice de que no existe el infierno, porque aunque Satanás está suelto, en el futuro, ¿no es cierto?, dice la Biblia, de que él también será echado en el lago que arde con fuego y azufre, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos, y todos aquellos que adoren la bestia, y todos aquellos pecadores que le creyeron a Satanás y no a Dios. ¿Qué quiere Satanás? Compañía. Solo compañía en el infierno. Y les dice, le hace convencer a la gente que es mejor vivir perdidamente, practicando todos los pecados del mundo, y después ir a parar al infierno, que vivir una vida santa y después ir a disfrutar del cielo. Entonces, hermano, si tú tuvieras la posibilidad de estar, escucha bien, un segundo o medio segundo en el infierno, te darías cuenta, hermano, que ni un placer de esta vida, nada, ni un placer carnal de esta vida podría asemejarse, hermano, al dolor y al tormento infligido en el infierno. Imagínate despertar y abrir tus ojos, ver tinieblas y sentir que te estás quemando, y de que no se consume tu cuerpo porque eres un alma. El alma es inmortal. El alma del ser humano no es como los animales. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nuestra alma no muere. Nuestra alma, por eso es creado estos lugares, porque si el alma muriera, entonces no, el Señor, ¿para qué hubiera venido a esta tierra? Si total moríamos y no pagamos nuestros pecados. Imagínese si usted muriera y todo lo malo que hizo, ¿quién lo va a pagar? Nadie. Total, después de la muerte no hay nada, se acaba el alma. En cambio el Señor vino a salvarnos. ¿A salvar qué cosa? Nuestra alma. Por eso el Señor les dijo: no tengan miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo. No tengan miedo de ellos, sino tengan miedo de aquel que puede enviar vuestras almas al infierno. Hablando de que somos eternos como Dios y nuestras almas no mueren. Y como no mueren, están sujetas a este lugar del cual hemos leído en esta noche. No se puede salir. Nadie, dijo el Señor, de los que están aquí puede ir para allá. Entonces, con eso también enseñamos tantas cosas con respecto al espiritismo. Ningún hermano, ninguna persona que haya muerto puede comunicarse con los vivos. Porque escuche bien, si a alguien que haya muerto se comunicara con los vivos, lo primero que le diría sería: no vengan a caer a este lugar de tormento. Y si estuviera en el cielo, le diría: arrepiéntanse, acepten a Cristo para que se salven. Serían los dos mensajes que alguien comunicaría del otro lado. No comunicaría cosas como las que escuchamos en la televisión, de que estoy bien, que saludo a mi familia, cuídenme las plantas, ríguenme los arbolitos. ¿Qué otra cosa me he escuchado otro día? Los números del loto son el 3, el 4, el 8, el 9, el 10.
va a caer un avión en Estados Unidos, va a una bomba atómica, puras cosas así, hermano. Si los, vuelvo a repetirlo, si los espíritus, hermano, tuvieran la posibilidad que no tienen de comunicarse del otro lado para acá, lo primero que dirían, no vengan a caer a este lugar de tormento. Y si fueran salvados, dirían, arrepiéntanse, acepten a Cristo como Salvador, porque existe el cielo. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿quiénes son los que vienen? Son los demonios que han vivido en una casa por años, o que han vivido dentro de esa persona por años. ¿Y qué hacen? Imitan las costumbres de esa persona, imitan su forma de hablar, imitan su forma de vestirse, imitan todo lo que ese hombre o esa mujer hacía, y por eso cuando lo invocan a través de estos juegos demoníacos como es la Ouija, ¿no es cierto?, o el espiritismo, o el pentagrama, ¿quién vienen? Son demonios, imitadores del difunto que está en el infierno o que está en el cielo. Sea bendito el nombre del Señor. Por eso el Señor, en su palabra, prohíbe estrictamente invocar a los muertos, porque los muertos nada saben de lo que pasa acá en el mundo de los vivos. Este lugar que el Señor llama Gehenna tiene una historia. Entonces el Señor va a explicar, escucha bien, de una manera humana algo espiritual. Entonces el Señor, la palabra Gehenna deriva del griego que significa Himón, que significa el valle de Himón. Pero esa palabra en el original griego no es infierno, es el lago de fuego. Un término geográfico que habla del valle de Himón, lugar situado en la afuera de Jerusalén en los tiempos de los reyes, en donde los judíos apóstatas son los que niegan la fe, sacrificaban a sus hijos bebés al dios Moloc. El rey Josías, en el año 630 a.C., asoló y derribó el lugar, quedando convertido en un basural, un lugar maloliente, que pasó a ser cementerio de animales y cadáveres de criminales, donde también se incineraba la basura. Por lo tanto, siempre había fuego, siempre había humo y siempre habían gusanos en ese lugar. A ese lugar se le llamó Gehenna. Se usa entonces ese término para explicar que lo que sería el infierno, un lugar donde el Señor dijo que el gusano no muere, el fuego nunca se apaga, llena en el cristianismo, en los evangelios sinópticos, los 4 evangelios, se utiliza la palabra llena 12 veces para describir lo contrario a la vida y al reino de Dios. Entonces el Señor les va a tomar este ejemplo que ellos entendían muy bien porque ellos conocían el Valle de Himón. El Valle de Himón, como dice la palabra del Señor, era el lugar donde sus antepasados habían, hermano, cometido un sacrilegio tremendo de ofrecer sus hijos al rey Moloc. Moloc, hermano, es muy parecido a una estatua, ¿no es cierto?, como por ejemplo la que hacen en honor a los presidentes. Por ejemplo, cuando está Washington sentado allí en el Capitolio, o cuando hacen una estatua, ¿no es cierto?, de algún prócer, donde está sentado estirado con las manos hacia adelante. Al estirar las manos hacia adelante, en ese lugar ellos ponían los niños y le prendían fuego por debajo. Esa estatua era generalmente, ¿no es cierto?, una estatua de bronce, y que soportaba el calor, y ahí, hermano, después que ellos quemaban a sus niños a Moloc, ellos después hacían, dice la Biblia lo dice, que hacían como una orgía entre todos ellos celebrando a un Dios pagano. Entonces usted dice, pero ¿cómo los israelitas que conocieron al Dios verdadero, conocieron sus prodigios, sus milagros, hermano, llegaron a ese nivel de apostasía de hacer sacrificios humanos a un Dios pagano llamado Moloc? Entonces, ese lugar, hermano, está en la Biblia, en los Reyes. Si usted lee Primera de Reyes, Segunda de Reyes, lo va a encontrar. Pero cuando Dios levantó a un joven hombre, a un joven rey llamado Josías, en el año 630 a.C., él derribó ese lugar, porque Dios se lo mandó a derribar. Tenía que sacar ese horrible lugar
y ese lugar quedó abandonado y se transformó lo que hoy día vemos, ¿no es cierto?, en muchos lugares de Santiago, en un basural. Y usted sabe, aquí aquí se confirma lo que el Señor está enseñando, porque donde hay basura, ¿qué es lo que hay? Hay muerte, ¿cierto? Allí van a tirar los perros muertos, en los basurales. Hoy día no se tiran seres humanos en los basurales, pero en ese tiempo se tiraban. Recuerda, hermanos, que en ese tiempo estamos hablando cuando el Señor les quiere explicar cómo es el infierno con algo humano para explicar algo espiritual. En ese lugar, por ejemplo, los delincuentes, hermanos, eran lanzados a ese pozo, a esa fosa. Bueno, quizás aquí esto no es tan lejano, porque recordemos que los primeros cristianos también eran lanzados al deshuesadero, como se llamaba antes, y no lo dejaban enterrarlo en un suelo santo como los cementerios. Así que esta historia no es tan antigua. Bueno, la Iglesia Católica también lo hizo con los herejes, también no los dejó enterrar en los cementerios católicos, sino que también, hermano, los arrojó a una fosa. Bueno, si en ese tiempo, hermano, imagínense, como 1000 años antes de Cristo, con mayor razón tiraban los cuerpos, y en ese lugar había muerte. ¿Por qué había fuego? Porque lógicamente, hermano, la basura produce metano, y eso produce, ¿no es cierto?, un gas que con cualquier cosa que se caliente hace contacto y se forma la llama. También vemos que en ese lugar, ¿no es cierto?, las moscas ahí siembran su semilla y está llena de gusanos. Entonces el Señor, cuando les dice eso a la gente inmediatamente entiende lo que es el infierno. Así va a ser el infierno, así es el infierno cuando una persona muere sin Cristo, va a un lugar, yo creo que mucho peor que ese que el Señor estaba enseñando, mucho peor que este lugar llamado el Valle de Himón, mucho peor, porque aquí hay un ingrediente que el Señor nos revela, que en ese lugar no estaban los demonios, en cambio en el infierno sí están los demonios. Gloria al nombre del Señor. En ese lugar, si usted lo tiraba, moría y se acababa, pero en este lugar usted vive para siempre. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Entonces el Señor, hermano, le quiere explicar. Es como más o menos, si supongamos que yo fuera la luna. ¿Quién ha ido a la luna, los que me está viendo, escuchando? Nadie ha ido a la luna, ¿no es cierto? Bueno, dicen que los estadounidenses fueron a la luna, ya, creámosle. Pero supongamos que yo haya ido, ¿no es cierto?, en el transbordador y haya estado con los astronautas. Y yo vi la luna, pisé la luna, y vuelvo a la Tierra y usted me dice, hermano Javier, ¿cómo es la luna? O sea, ¿cómo le explico cómo es la luna? Porque no hay nada, ¿no es cierto?, cómo explicarle algo que está fuera de nuestro planeta. Y me pongo a buscar yo en mi mente cómo les explico a ellos cómo es la luna. Por el paisaje le puedo decir que es muy parecido al Valle de la Luna que está, ¿no es cierto?, en San Pedro de Atacama, en la segunda región. Yo estuve también ahí, y a ese lugar se le llama el Valle de la Luna porque es muy parecido en su paisaje. Ya, pero en ese lugar hay atmósfera, ya no había tanta atmósfera. Entonces le digo, un lugar que no haya atmósfera, a ver, ¿dónde no podrá haber atmósfera? Pues no se me ocurre un lugar donde no haya tanta atmósfera que usted pueda flotar, no haya aire. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces yo trato de explicar algo que yo viví, pero no encuentro los elementos terrenales para explicarle que existe la luna. Entonces el Señor sí encuentra este elemento terrenal que era el Valle de Himón, donde botaban la basura, donde sacrificaban sus hijos a este Dios del fuego, y a través de este ejemplo terrenal les va a explicar a ellos algo espiritual, lo que tiene que ver con el Gehenna o con el infierno. Sea bendito el nombre de Jesús. Esto usted lo puede encontrar, ¿no es cierto?, para que usted vea que lo que estamos diciendo es verdad. Por ejemplo, en la historia de la Biblia, la puerta del sudoeste de Jerusalén, abierta hacia el valle, vino a ser reconocida como el Valle de los hijos de Himón. Esto usted lo puede encontrar en Jeremías capítulo 7, anote ahí Jeremías capítulo 7, en el versículo 31. Jeremías también capítulo 19,
en el versículo 2 y 6, y Jeremías capítulo 32 en el versículo 35. El libro de Jeremías habla de los residentes que adoraban a Moloc, presagando la destrucción de Jerusalén. Jeremías 32-35. En época antigua los cananeos sacrificaban niños al dios Moloc, quemándolos vivos, una práctica que fue proscrita, ya dijimos, por el rey Josías. Cuando la práctica desapareció, entonces esto se convirtió en un verdadero de muerte y de fuego. ¿Dónde está ubicado este valle? El valle está fuera de la muralla sur de la antigua Jerusalén y se extiende desde el pie del monte de Sión hasta el valle de Cedrón. Es decir, en otras palabras, el otro día estuvimos estudiando un poco la geografía de Israel, y la geografía de Israel, ¿no es cierto?, tiene la parte del mar, ¿no es cierto?, que es la parte plana, después tiene una cadena montañosa, y después viene el río Jordán, y después las montañas. Muy parecido a lo de Chile, porque tiene la cordillera de los Andes, tiene el valle, tiene la cordillera de la costa, y después el mar. Bueno, Israel es muy parecido en ese sentido con Chile, tiene lo mismo. Entonces, y como este cordón montañoso recorre, ¿no es cierto?, desde Siria hasta casi el Mar Muerto, todo este cordón montañoso, cada monte de tenía un nombre. Bueno, uno de esos montes donde se hacían los sacrificios era, ¿no es cierto?, dice la palabra del Señor que se encuentra en el monte de Sión hasta el valle de Cedrón. El valle es la parte baja, es decir, durante todo ese lugar estaba este lugar de los sacrificios, donde se sacrificaba a los niños al dios Moloc. Otra referencia también usted la puede encontrar en Segunda de Reyes 23:10, y dice la Biblia así: asimismo profanó el Tofet. Tofet también se le llamaba a este quemadero que está en el valle del hijo de Imón, para que ninguno pasara a su hijo por fuego ante Moloc. Hablando, ¿no es cierto?, de este rey que profanó, es decir, que destruyó este quemadero. Y en Segunda de Crónicas 33:6 dice la Biblia que los hijos de Dios, los hijos de Israel, pasaron por fuego en el valle de Imón y observaban los tiempos. Esto de observar los tiempos, hermano, en la astrología, lo que hoy día se conoce la astrología, bien dije, lo que hoy día se conoce como el horóscopo. También confiaban en agujeros, en agüeros, quiero decir, los que ven la suerte, y en las adivinaciones, mire, y consultaban a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Dígame usted que todos estos pecados hoy en día no se cometen. Hoy día se sigue, ¿no es cierto?, observando los tiempos. El otro día un compañero me decía: oye, ¿supiste que salió el 13º signo del zodiaco? Y dije: no tengo idea. Le dije: sí, ahora hay un 13º signo. Y así que hay que, no sé por qué hay un mes más en el año. No sé, pero sacaron un 13º signo. Entonces hay personas, ¿no es cierto?, que leen y creen todas las mentiras que les cuentan los horóscopos, y viven de ese temor. Hoy día no salgas a la calle porque algo te va a pasar. Hoy día vas a hacer un gran viaje, y arregla las maletas. Y viven confiando, observar los tiempos, cuando la Biblia es clara, hermano querido, de que el hombre ni siquiera conoce el día de mañana. ¿Cómo yo voy a decir lo que va a ocurrir, hermano, en una hora más, si ni siquiera sé lo que va a ocurrir el día de mañana? Solo Dios sabe lo que va a ocurrir. Entonces, también dice que consultaban a los adivinos y a los que daban adivinaciones. Bueno, aquí en Chile hay adivinos, ¿no es cierto? Hay un montón de adivinos. Hay adivinos. Y de repente yo pienso que hay adivinos que son muy chantas. Porque si yo tuviera una moneda en mi mano y la tirara, ¿no es cierto?, yo le digo, le adivino que sale en cara. Algún momento le voy a adivinar, porque tiene solamente cara y sello. Y todos sabemos que hay una técnica: si yo gano la cara, ¿no es cierto?, hacia arriba, y la empujo con el dedo
pulgar me va a salir en sello y el revés me va a salir en cara. Entonces dicen, ¿viste que adiviné? Tengo el poder para adivinar. Media cuestión, pues si tiene solamente dos posibilidades. Y entre tanto tirar la lógica que la va a adivinar. Escuchaba estos días, hermanos, sobre la elección de Donald Trump a una adivina de México, y ella había adivinado, pero usó el nombre de Dios para ponerle la guinda a la torta, que Dios le había dicho que iba a salir la Hillary Clinton y que no iba a salir Donald Trump. Entonces la entrevistaba y le decía, pero usted dijo que iba a salir la Hillary Clinton, entonces salió Donald Trump. Sí, me dijo, y yo me asombré y me puse a rezarle a Dios y le dije, Dios, ¿por qué me han mentido? Y Dios me respondió y me dijo, lo que pasa es que yo no lo esperaba porque los demonios vinieron y confundieron a la gente, eligieron a Donald Trump. Mire, una estupidez. Y la siguiente, bueno, ¿y cuál es su adivinación ahora? Bueno, mi adivinación es que a este hombre lo van a matar, que Dios va a enviar a alguien para que lo mate. ¿Dios va a enviar a alguien que lo mate? Imagínense. Y va a salir la Hillary Clinton y así se va a cumplir lo que salía en Los Simpsons, donde va a haber una primera mujer presidenta. Imagínense, todo un enredo con Los Simpsons, con Dios asesinando a personas. Es decir, y esos son los programas de televisión que vemos hoy en día, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y la gente hoy en día no va a la iglesia, prefiere escuchar eso, esas mentiras, y no quiere ir a la iglesia, hermano, porque sabe que se va a encontrar con la verdad que es la palabra de Dios. También dice que consultaban a los encantadores. Mire, cómprese el mercurio y busquen los avisos. Va a encontrar un montón de avisos de encantadores. Dice, hacemos encantamientos para el amor. Si esa persona no te quiere, no te ama, no te preocupes. Nosotros vamos a hacer un conjuro, un encantamiento para que esa persona tengas el amor de tu vida y se enamore de ti. La consulta, 120,000 pesos. Y usted dirá, pero hermano, ¿quién va a ir? Hermano, lleno de gente engañada, hermano. Yo voy a almorzar cerca de mi trabajo y al frente hay unos gitanos. Tiene un tremendo letrero que dice, hacemos todo tipo de trabajo. Limpiezas de hogar, encantamientos, enamoramientos, repensión de esto. Y tiene un tremendo letrero ahí, si usted no me cree, vaya ahí a la calle Mirador Azul, con Vicuña Maquena Poniente. Hermano, querido, lleno de gente consultando a los gitanos que le mienten, hermano. Y la iglesia vacía, las iglesias cuesta hacer un culto en día, las iglesias vacías. Y estos lugares llenos de gente, hermano, porque la gente perdió la fe en Dios. Y Satanás los engaña. ¿Para qué? Para que estén ahí preguntando y pecando contra Dios, para que después vayan a dar al Gehenna, vayan a dar al infierno, y Satanás se ríe en su cara y les diga, ¿cómo los engañé? ¿Cuánto tiempo los estuve ahí mintiéndole? Y cuando la puerta del reino del cielo estuvo abierta y ustedes no quisieron entrar. Hay más pasajes bíblicos, hermano, con respecto, ¿no es cierto?, a esta palabra, pero es muy largo para explicarlo en este programa. Pero si usted quiere, después yo le puedo enviar todos estos pasajes bíblicos de cómo, ¿no es cierto?, el Señor confirma también la existencia del infierno. Bueno, hay varios profetas que también confirman la existencia del infierno. Job dice que es un lugar de tinieblas y de sombra y de muerte y que no hay ningún orden. Usted lo puede buscar en Job capítulo 10, versículo 21-22. También encontramos en Salomón, en los Proverbios, en el 15-24 nos dice, el camino de la vida es hacia arriba, al entendido para apartarse del Seol es abajo. También David, en el Salmo 9:17 dice, los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvidan de Dios. Isaías también dice que es un fuego consumidor, con llama eterna, Isaías 33. Ezequiel dice que no hay poder humano que pueda evitar el infierno, Ezequiel 32. Jesús, nuestro Salvador, habló más del infierno que cualquier otro asunto. En Mateo 18:8 dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, mejor te es entrar en la vida cojo, manco, que con todo tu cuerpo echado al Gehenna, al infierno.
También dice el Señor que el final de los tiempos, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y lo echarán en el horno de fuego. Allí hizo un símbolo con respecto al infierno, diciendo que es como un horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren, hermano, el Señor no pudo ser más claro. Les dice que es como un horno. Cuando Nabucodonosor calentó el horno 3 veces más. ¿Usted ha estado frente a un horno, hermano? ¿Alguna vez? Sí, yo cuando hago el pan estoy frente a un horno. Eso no es nada, hermano. En uno de los primeros trabajos que me dio el Señor fue en una empresa donde hacíamos cosas de cerámicas. Tuve como 3 años trabajando en empresas de cerámica. Todos estos móviles que usted ve colgados, estos jarrones donde usted toma su cafecito por la mañana, esa es cerámica. Que está, ¿no es cierto? Nosotros la preparamos, unas cosas se revuelven ahí, se le echaba caolín y se le echaba una mezcla especial, un secreto ahí para que cuando se queme, no se quiebre. Y yo en el segundo año estuve encargado del horno, de los hornos, porque eran 2 hornos industriales, donde que después se pulía toda la cerámica, se secaba, se pulía y se elegían las mejores piezas, las poníamos en una bandeja, igual cuando usted pone pan amasado en un horno de barro, pero estos son industriales grandes. ¿Y sabe a qué temperatura llegaba, hermano, ese horno para que se cocieran esa cerámica? Casi a 1000 grados Fahrenheit. Y había un hoyito, hermano, una tapita, y yo corría la tapita y miraba adentro al rojo vivo la cerámica, al rojo vivo. Lo que usted no podía hacer es que cuando se acababa el tiempo, porque tenía un reloj, usted no podía abrir el horno, porque si usted abría el horno había un cambio de temperatura y se quebraban todas las cerámicas y explotaban, usted podía morir, explotaba la cerámica. Entonces, ¿qué hacía uno? Dejaba todo eso cociendo en el día y en la noche dejaba que se enfriara solo sin abrirlo. Al otro día, cuando ya pasaban unas 8 horas, usted lo abría un poquito, unos centímetros. A un par de horas más lo abría otro poquito, hasta que después lo terminaba de abrir completo. Y ahí recién usted podía sacar las bandejas y vaciarlas, ¿no es cierto? Y ver las que se quebraron, las que no se quebraron, y se seleccionaban las buenas. Y metía la otra carga. Pasaba un día. Entonces, imagínese que el Señor describe ese lugar como un horno. Usted, si yo hubiera metido mi mano ahí, hermano, se deshace completamente por el fuego. Hubiera quedado total, los huesos no hubieran soportado el calor. ¿Sabe usted, hermanos queridos, que los científicos hoy en día han descubierto, bueno, usted debe saberlo porque ha salido en todas partes, sabemos que la corteza terrestre, ¿no es cierto?, está encima, y debajo de la corteza terrestre está lo que se llama el magma, que es ese fuego que sale por los volcanes, ¿no es cierto?, y que es mucho más que toda la corteza que hay en la Tierra. Pero ¿sabe lo que han descubierto ahora? Que hay un lugar más caliente de ese todavía, que está en el centro de la Tierra, que le llaman el núcleo.